Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, jarroneros y jarroneras. Como ya sabréis todos, soy un fan de la impresión 3D y de todo lo que rodea a este mundillo, incluidas las piezas impresas en 3D, con sus capitas y los efectos típicos que deja una impresora 3D. Por eso, en este canal nunca hemos tocado el tema del postprocesado. Bueno, por eso y porque soy un manta postprocesando piezas, todo hay que decirlo. Pero en ocasiones, ya sea por una razón o por otra, porque no tienes filamento, o no tienes el color adecuado, tienes una bobina a medias, o porque simplemente la pieza requiere un acabado más profesional o un mejor acabado simplemente, pues tenemos que rendirnos a esto del postprocesado. Ya existen productos específicos para el postprocesado de piezas impresas en 3D con PLA, por ejemplo, como pueden ser las resinas epoxi. Pero, aprovechando que muchos de nosotros tenemos otro tipo de resinas en casa, como pueden ser las resinas UV de las impresoras de resina, pues ¿esto puede ser una opción? El caso es que el otro día, haciendo unas impresiones en resina, los soportes me dejaron unos agujeros bastante feos. ¿Qué hice? Pues aplicando con un pincelito un poquito de resina, al final, después con el lijado, la pintura, etcétera, la verdad es que quedó un acabado bastante bueno. Y pensé, ¿por qué no aplicar esto a nuestras impresiones de FDM, PLA, ABS o lo que sea? Así que en esta ocasión vamos a hacer un experimento. Y lo vamos a hacer, digamos, en dos partes. Va a ser tanto el vídeo va a ser un experimento como el propio proceso. Porque normalmente yo lo que hago es, pues eso, ir probando técnicas y cositas hasta que consigo una buena para enseñárosla a vosotros. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Voy a ir mostrando todo el proceso, ya me surjan problemas, dudas o cualquier cosa que vaya surgiendo o comentario, lo vamos a ir viendo durante el vídeo. Y no solamente al final como en otras ocasiones. Y así, de paso, podremos evaluar si el resultado es bueno, merece la pena y todas estas cosas. Tendréis que tener en cuenta que mis habilidades en el tema del postprocesado no son las mejores, pero bueno, aún así podremos evaluar si la técnica de utilizar resina UV es factible o no es factible. Vamos a trabajar con resinas, con lija, con pinturas, sprays, etc. Así que si os decidís a probar esta técnica, por favor, seguridad. Así que usad gafas, mascarilla, guantes y bueno, el casco igual es un poco exagerado, pero ya me entendéis. ¡Empezamos! ¿Con qué vamos a experimentar en este proyecto? Bueno, pues he hecho varias piezas, principalmente me quiero centrar en piezas de este estilo, que son, bueno, básicamente las que yo diseño para impresión 3D, o mis máquinas, o mi slider y cositas de estas, que son piezas, digamos, pues más mecánicas, por llamarlos de alguna manera, no tan artísticas como puede ser este Moai. Pero también hemos impreso un Moai para, bueno, para tener una referencia que no sea simplemente esto. ¿Cuál es la idea? Pues darle a todo esto un acabado un poquito pro, a ver qué es lo que nos sale. En un primer punto, bueno, os enseño la pieza, que como veis, esta no está muy bien pegada a la cama y tiene aquí errores. La idea es ver si con esta resina UV podemos solucionar todas estas cositas, además de ocultar lo que es el tema de las capas. En un primer paso, lo que voy a hacer básicamente es dar un prelijado a todas las piezas. Nos vamos a centrar en la de la pantalla, ya que es la más pequeñita, para no hacer demasiado largo el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer punto he utilizado una lija, porque ya tengo aquí una con la que he ido practicando un poco. Una lija, que odio las lijas, por si alguno no lo sabe, pues detesto lijar, pero bueno, por vosotros lo que sea. De 2,80, de grano 2,80, ¿vale? Lo que vamos a buscar con esta lija es, pues sobre todo, suavidad. Realmente, una vez que he lijado esta pieza, ahora me di cuenta que quizás esta pieza, que tiene una altura de capa de 0,2, como el resto, ¿de acuerdo? Pues quizá con la suavidad que tenemos aquí al pasar los dedos, simplemente con una imprimación, probablemente ya ocultemos todas esas capas. Pero bueno, no es la función del experimento, así que ahora mismo lo que nos vamos a centrar es eso, en ir pasando el dedo y buscando que tenemos toda esa suavidad en vez de notar por lo que serían las capas. También este primer lijado pues lo podemos aprovechar para corregir pequeños defectos, como aquí que tenemos algunos hilillos que nos han quedado de las retracciones, y vamos a quitar cosas de este estilo. Así que, a lijar.
Bueno, paro y continúo fuera de cámara. Como os decía, la idea es buscar un poquito que sea lo más suave posible. Pues intentando quitar pues esas capas que se nos han ido de madre o aquellos pequeños defectos que podamos tener por culpa de nuestro eje Z y este tipo de cosas. En la parte de aquí arriba pues simplemente pues darle un poquito para que sea suave, porque luego todos los errores de impresión de no estar la cama bien pegada pues los corregiremos con la resina. Entonces bueno, voy a continuar lijando todas estas piezas. Lijamos también esta y comentamos. Bueno, ya llevo aquí un rato lijando. Esta ya la tengo, digamos, terminada. Y bueno, lo que os comentaba antes, me da la sensación de que estas piezas que están hechas a 0,2, con el pedazo de lijado que les he dado, que por cierto esto de lijar es una auténtica mierda, con perdón, pero bueno, con el lijado que le he dado yo creo que el tema de resina y demás no os lo podríamos ahorrar, porque está bastante suave. Yo creo que esto con un par de capas de imprimación, es decir, imprimar, lijar, yo creo que bastaría para dejarle un acabado más que decente. Vamos a continuar con el proyecto, por supuesto, ya que estamos experimentando. Lo que voy a hacer para mezclar un poquito, tengo esta otra que aunque la iba a tomar de referencia, es una pieza que ha salido mal, la iba a tomar como referencia, que también está la he dejado muy suave. Muy suave. Pero creo que no es necesario pegarse esta paliza a la hora de dar este prelijado, que bastaría, por ejemplo, tengo aquí esta, por ejemplo aquí, no sé si la veis con el brillo de la pieza, pero tenemos lo que es la costura, que si tocamos, pues sí notamos la propia costura. Lo que voy a hacer en esta pieza, en vez de pegarle un lijado tan exagerado como lo he hecho en estas, lo que voy a hacer es darle un lijado o un prelijado más tenue, pues para quitar esos defectos, por ejemplo, lo que sea el tema de la costura, o la parte superior, que se quedan así como escaloncitos. No sé si lo habréis visto en alguna de vuestras piezas, por ejemplo aquí en la cabeza, las partes superiores suele ocurrir que se quedan como escaloncitos, pues vamos a quitar esos escalones, tanto aquí en la cabeza como aquí en la nariz. Pero en el resto no vamos a lijar tanto, le vamos a dar una pequeña pasada, pues eso, para que se adhiera bien la resina y todas estas cosas. Y esto, digamos que vamos a diferenciar dos piezas, dos súper suaves y dos no tan bien lijadas, en este prelijado, digamos. Así que bueno, continúo y vamos a ver qué sale. Bueno, pues ya estamos aquí con lo que sería el meollo de la cuestión, lo que es el experimento real del vídeo. Vamos a echar resina, que en esta ocasión no la tengo por aquí ahora mismo, es resina de esta LGU, es una resina lavable al agua, así más sencillo por si nos manchamos o lo que sea. Y básicamente vamos a utilizar un pincel que no suelte pelo, ¿vale? Para que no nos manchen las piezas y demás. Y aparte vamos a necesitar una linternita de UV para ir secando las piezas según vamos pintando. Ya he pintado una, básicamente para no salir aquí haciendo demasiado el gañán. Y bueno, básicamente lo que hay que intentar hacer es no dejar goterones. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que limpiarlo un poquito con alcohol, vamos a tener que lijar más. Entonces vamos a intentar ser lo más finos posibles, intentando rellenar todos esos huequecitos, que no sé si vais a ver a imagen. ¡Uepa! Que no sé si vais a ver, pero bueno, se trata de intentar rellenar todos estos huecos, rellenar todo lo que son las capitas, sin dejar goterones, ya que si no después lo tendremos que lijar. Así que vamos a empezar a ello, a ver qué es lo que nos sale. Vamos a dar un poquito más de zoom para que lo veáis bien. Y yo me callo y me voy a trabajar. Y bueno, cuando tengamos una capita al gusto del material, pues le podemos ir dando con la bombilla. Si vemos que se nos queda alguna gotita, porque luego la resina se iguala, pues podemos ir corrigiéndolo. Pero ves, aquí ya la hemos secado, ahí después tendremos que lijar. Pero básicamente se trata de ir dando capitas y dar con luz para que solidifique. Luego ya veremos el tema de la limpieza.
Bueno, mientras estas dos piezas secan un poquito, vamos a darle también a esta, que si recordáis, esta la lijamos un poquito menos, para que, bueno, para eso, para ver si al final esto hacía bien su trabajo, no hacía bien su trabajo. La otra cosita es que las capas que le tenemos que dar de resina dependerá un poco pues de los fallos que tenga la pieza. En esta ocasión, que la parte que estaba pegada a la cama tiene bastantes huecos, con lo cual habrá que darle otra capita. Así que bueno, voy a hacer esto, os lo muestro un poquito así a cámara rápida y vamos con el siguiente paso. Bueno, pues esto ya está. Y ha quedado pues hecho un auténtico desastre, porque lo mío no es el pincel para nada. Bueno, sé exactamente dónde ha estado el fallo. Básicamente hay que dar capitas finas, como os comentaba antes, y secarlo bien con la lamparita. ¿Qué pasa si no lo secamos bien con la linternita? Pues que claro, se queda ahí, digamos, como pastoso, y al final, al intentar dar la siguiente pasada, pues se queda ahí como un poco a borbotones. Esto se podría haber hecho mucho mejor, en vez de con una linterna, pues o bien con una linterna un poquito más potente, que esto es una castaña pilonga, o bien haberlo metido en la estación de lavado y curado, etcétera. Pero bueno, no quería meter más elementos que los que podamos utilizar manualmente, o cosas baratitas, porque si ya tenemos que meter una estación, pues ya no tiene mucho sentido la cosa, la verdad. Claro, ¿esto qué significa ahora? Pues que vamos a tener que lijar. Pero si lo hacemos bien, y esta ya la tengo lijadita, esto ha quedado más suave que el culito de un bebé. Y la verdad es que está muy bien. Ahora en el siguiente proceso pues veremos si de verdad ha quedado también, porque cuando le pasemos la pintura y demás también vamos a ver esos pequeños defectillos que nos hayamos pasado por alto. Y bueno, básicamente ahora de lo que se trata aquí es de empezar a lijar, a corregir todos estos bultos. Por cierto, aprovecho, veis que esta pieza es un poco diferente, pues he aprovechado el tema de la resina para pegar, esta es la parte de la pantalla que va encajada. Tengo ahí el Telegram a tope que me están escribiendo. Y bueno, he aprovechado la resina también para pegarle, y la verdad es que se ha quedado súper rígido. Y esto también es un buen detalle, que con esta resina podemos utilizar para pegar piezas. Así que está genial. Así que bueno, básicamente ahora vamos a lijar primero con una lija de un grano un poquito más gordo. 280 creo que era, o una lija de 400, no recuerdo. Ponemos una de un poquito de grano gordo para quitar los bultos más gordos, y luego con una un poquito más fina para dejarlo suavecito como el culito de un bebé. Vamos a ello. Para un momentito. ¿Veis? Estas son las zonas donde se ha quedado un goterón gordo, y veis que se quedan como más blanquecinas. Eso es donde hay un goterón gordo y donde nos va a tocar lijar un poquito más. También me he dado cuenta que hay que tener cuidado, como yo tenía la pieza, digamos, así en plano e iba pintando, pues en la zona de abajo se nota más en esta parte, como veis, ahí le han quedado todavía unos huequecitos que no ha llegado bien la resina. Básicamente lo que habría que hacer aquí, pues después de lijar, pues si fuera necesario rellenar alguna cosita más, lo podríamos hacer otra vez con resina. Pero bueno, de momento yo creo que el procedimiento es válido, así que voy a lijarlo todo, vamos a ver cómo queda y analizamos un poquito. Bueno, pues aquí tengo ya las piezas. Lo bueno que tiene el trabajar con resina UV es que la verdad es que se lija muy fácil, y en muy poquito tiempo podemos dejarlo todo suavecito, suavecito. Cosas que os puedo decir ya en este punto, que digamos era el experimento principal del motivo de este vídeo. Y es que sí que podemos usar resina UV para darle un mejor acabado a nuestras piezas de PLA o de ABS, etcétera. Hay que hacerlo un poquito bien, como ya os he dicho antes, hay que ser finos con el pincel, hay que secarlo bien entre capitas.
no se tarda demasiado, la verdad, no es un proceso que sea muy costoso, es decir, teniendo una linterna un poquito mejor, pues la verdad que el proceso es rápido. ¿Por qué os digo que vale? Porque bueno, teniendo en cuenta mis pocas habilidades a la hora de utilizar pinceles, etcétera, pues la verdad es que está súper suave. Aunque veáis todavía que está capeado, pues si pasamos la uña, no se nota absolutamente ninguna capa, excepto en este puntito de aquí, que no sé si a cámara lo vais a ver del todo bien, creo que no, porque lo tengo puesto para enfocar rostros, pero bueno, aquí en este punto de aquí sí que se nota un poquito todavía al pasar la uña lo que son las capas y ese defecto que os decía de que no estaba bien apoyada en la cama caliente de la impresora. Aún así, lo voy a dejar tal cual está, no lo voy a volver a rellenar, para que así después veamos la diferencia. Por ejemplo, en esta parte de aquí, pues ya se nota que todos los huequecitos que había y demás están súper bien rellenos y ahora está todo suave. Las curvitas también han quedado muy suaves. Ahora lo que tocaría pues sería un proceso de imprimación, lija, pintado, etcétera. En este punto vamos a ir un poquito más rápido porque digamos ya no es parte del experimento. Voy a quitar un poquito de zoom. Qué lenta va esta cámara, por Dios. Como os decía, toca pintado, etcétera. Como ya no forma parte del experimento, digamos que de momento hemos llegado a la conclusión de que esto funciona, al final del vídeo os contaré más cosas, quedaros, suscribiros al canal, darle al me gusta y estas cositas que nos ponen a nosotros tan contentos, por Dios. Y bueno, al final del vídeo, como os decía, os contaré más cositas y a la conclusión que llego sobre si esto es un proceso válido, no es válido, merece la pena, no merece la pena. Yo sigo aquí acariciando a mi Moai, que ha quedado suave, que me encanta. Como os decía, vamos a pintar las piezas y os voy contando rápidamente qué es lo que voy haciendo. Haciendo caso a gente que sabe más que yo de esto, primero le di una generosa capa de gris aparejo. Una vez seco y con una lija de grano fino repasamos toda la pieza. Este tipo de material también sirve para rellenar, así que estos dos pasos los podemos repetir hasta tener la pieza al gusto y siguiendo siempre las indicaciones del fabricante. Antes de aplicar el color final, el fabricante recomienda dar unas capas de color blanco para conseguir ese tono flúor, así que le di 2 capas de color blanco con sus correspondientes tiempos de secado. Por último, apliqué los colores finales. El número de capas y el secado dependerá del material que estemos usando, así que aquí seguí las instrucciones del bote de spray hasta que conseguí el tono deseado. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de las piezas que hemos hecho en este experimento de postprocesado. Como veis, esta me ha gustado tanto que no he podido esperar y ya le tengo la pantallita montada. Bueno, vamos a resumir un poquito cuáles son los pasos que he seguido, ¿de acuerdo? Pues primero hemos hecho un pequeño prelijado para quitar, digamos, los fallos más gordos, etcétera. Ese prelijado, como os comentaba durante el vídeo, pues no tiene por qué ser tan exhaustivo, porque luego con la resina vamos a cubrir todas lo que es el tema de las capas, etcétera. Después, con resina UV y con nuestra linternita, etcétera, pues hemos ido dando capitas de resina hasta que lo hemos dejado todo bien lisito. Después de eso hemos vuelto a lijar todos aquellos goterones y cositas así que nos haya dejado la resina para dejarla lo más lisita posible. Y por último, pues hemos hecho ya un proceso de pintura en el cual tampoco he invertido demasiado tiempo, porque como os decía, aparte de que no es lo mío, pues bueno, tampoco quería gastar demasiado material en estas piezas. Y tengo que decir que estoy muy contento con el resultado, porque que estas piececitas hayan salido de mis manitas, pues creo que es bastante chulo.
Bueno, vamos a analizarlas un poquito. Esta es, digamos, este Moai es el que utilizaba un poquito, pues, como de referencia. Es decir, primero pintaba este, que si se rompía, pues no pasaba nada. Y bueno, pues aquí evidentemente, no sé si a cámara lo veis, pero todavía he dejado algunos goterones, etcétera. Sitios donde no hemos lijado demasiado bien. Es importante hacer un buen trabajo de lija, sobre todo después del tema de la resina. Sigo diciendo, como veíamos después del lijado, pues la verdad es que al final el proceso de utilizar resina sí que funciona. Pero como en cualquier post procesado, pues lo que hay que hacer es dedicarle tiempo y tener paciencia. Pero usar resina es útil y funciona. Y bueno, como os decía, esta es una referencia más o menos de prueba que hicimos. Después de la resina directamente le metí pintura, no ni siquiera le metí imprimación y bueno, aún así, siendo la que tenía de prueba, pues la verdad es que, como veis, no ha quedado tampoco nada mal. No está perfecta, evidentemente, pero no ha quedado nada mal. En esta ya sí que tenemos un resultado muy, muy chulo. Se nota, no sé si a cámara lo veis, por ejemplo aquí en la barbilla se nota que no incidimos mucho con la resina y todavía se nos ven las capas, cosa que no debería pasar porque precisamente es eso lo que queremos evitar. Pero debe ser que por aquí no estuve muy espléndido y no di demasiada resina y todavía se notan las capitas. Lo mismo ocurre en la parte de la nariz. Más bien ha ocurrido en las partes que digamos pillan hacia abajo. Pero por lo demás, aquí la verdad es que también creo que ha quedado un resultado bastante chulo. Este spray plata la verdad es que me parece increíble además. Aquí, además del tema de la resina, pues también dimos un poquito de gris aparejo, lijamos un poquito, dimos otra capita de gris aparejo, lijamos otro poquito y luego ya aquí dimos directamente el color plata. En esta, aparte de dar gris aparejo y lijar, di una capita de color blanco para que luego resaltara más el color naranja, o bueno, o eso es lo que decía el fabricante, que me he fiado un poquito de lo que decía el fabricante. Y aquí a lo mejor también habría que añadir pues un poquito de barniz, etcétera, para proteger lo que es la pieza plástica y la pintura y el trabajo que hemos hecho. Pero bueno, creo que de momento el resultado es bueno, incluso para haberlo hecho yo con estas manitas, que como ya os dije, no soy nada hábil en esto del postprocesado. Y bueno, ¿a vosotros qué os parece? Contadme. Yo ahora mismo os voy a contar mis conclusiones. Bueno, ¿y qué os cuento para rematar? Lo primero, el formato del vídeo. Ya tengo editada la parte en la que hemos hecho todo este proceso. Y bueno, personalmente a mí no me ha gustado demasiado. Creo que es mejor ese sistema en el que, bueno, te documentas un poquito, haces pruebas y luego ya sales a contar la chicha de verdad. Creo que de esta manera hay mucha cháchara y poca chicha. Pero bueno, aquí también mandáis vosotros, así que dejadme vuestra opinión en los comentarios de qué os parece este formato y iremos viendo cómo lo vamos haciendo en el futuro. En el tema de la resina OV, me han gustado mucho los resultados. Creo que, bueno, que para salir de mis manos, como os he dicho, es bastante evidente que los resultados son bastante buenos. Lo que no tengo tan claro es si merece la pena con respecto a métodos más tradicionales como puede ser resina epoxi. Esta, por ejemplo, me ha llegado hoy, la vamos a probar también. O temas de masilla, etcétera. Ahí es donde me entran mis dudas. Porque yo solo le veo dos ventajas a utilizar resina UV. La primera, creo que puede ser un proceso un poquito más rápido, ya que tipo de resina de este estilo, pues la tenemos que dejar secar durante mucho tiempo. Y con el tema de la linternita, etcétera, pues podemos ahorrar algo de tiempo. La otra ventaja que le veo es que, bueno, puede ser que en piezas que tienen mucho detalle, si lo vamos haciendo a capitas finas y demás, podemos conseguir no perder ese detalle en las piezas. Ya sabéis que con este tipo de resinas, pues luego se iguala todo un poquito y a lo mejor a la hora de pintar, pues perdemos en esos detalles. La verdad es que creo que ahí en eso sí que puede ser una ventaja la resina UV. Y claro, esto siempre y cuando tengamos ya los elementos necesarios. Es decir, si tenemos una impresora de resina, pues es muy probable que ya tengamos el alcohol, tengamos una linterna UV, tengamos resina, etcétera. Por cierto, una parte que se me ha traspapelado durante el vídeo, a la hora de terminar, cuando terminamos de darle esa capa de resina, pues lo que tenemos que hacer es como si hubiéramos impreso una pieza en resina. La tenemos que limpiar en alcohol, en este caso en agua, porque era resina lavable al agua. Y tenemos que hacer esa parte de postprocesado como si estuviéramos haciendo una impresión de resina. Si no tenemos una impresora de resina y no tenemos todos estos elementos, pues me parece un poquito una locura el tener que comprar resina, alcohol, lámpara, etcétera, y todas estas cosas
para poder hacer esto. Si no tenemos nada de esto, yo creo que es mejor irse a un método más tradicional como puede ser una resina epoxi, una masilla o cualquier cosa de estas. Pero bueno, al final la cosa resulta que funciona. Yo estoy muy contento. Y bueno, si tienes todos los elementos necesarios, ¿por qué no utilizarlo? Estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis muchas más habilidades que yo a la hora de postprocesar. Y con este sistema seguro que vosotros conseguís muchos mejores resultados. Y esa es la última conclusión que podemos sacar de este vídeo, y es que en esto del postprocesado soy un auténtico desastre. Es cierto que me queda mucho por aprender y mucho por practicar. Pero bueno, por algo se empieza. Dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido todo este rollo que os he soltado hoy. Que yo me despido, que voy a poner mi pantallita tope naranja a mi Ender 3. Así que dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos. Está quedado tan bien que casi me puedo ver en el espejo. Chao.